Vamos a estar de pie y vamos a abrir la Biblia brevemente en el capítulo 49 del libro del profeta Jeremías. ¿Cuántos han oído de la guerra en Siria? ¿Cuántos han oído de los miles de refugiados que están entrando o buscando entrar a Europa por estos días, huyendo de la guerra en Siria? ¿Saben que la capital de Siria es Damasco? Conocida, ¿cierto? Se llama así desde hace miles de años, se llama Damasco. ¿Recuerdan que hacia allá iba Saulo persiguiendo a los cristianos? Según el capítulo 9 iba hacia Damasco, ¿correcto? Miles de años, esta es una ciudad milenaria, es la capital de Siria. Actualmente, y desde miles de años, es la capital de Siria, la ciudad de Damasco. Por allá, como desde el año 800 antes de Cristo, llegó esta ciudad a ser la capital del reino antiguo de Siria, sucediendo a la ciudad de Palmira, que fue ciudad capital también de Siria en otro tiempo. Por algún tiempo, por algunos siglos, pasaría a ser capital de Siria Antioquía, en los tiempos de la dinastía seleuca de los Antíocos, Antíoco I, Antíoco II, Antíoco III. En esa época, Antíoco, que era de origen griego, construye una ciudad en Siria que le puso su nombre y la puso Antioquía, que también es bien conocida en la Biblia. Fue el centro misionero de la iglesia en el primer siglo, capítulo 11 del libro de los Hechos, verso 22 en adelante, y capítulo 13 del libro de los Hechos. Entonces, este país, si usted va a la Biblia, es tan conocido como lo es conocido Israel. Es un país vecino y muchos acontecimientos bíblicos tuvieron lugar en Siria. Amén. Entonces, y lo que está pasando hoy, lo que está ocurriendo ahorita allí, la guerra en Siria, está en la profecía bíblica. Y lo que está ocurriendo ahora, en estos días, con el problema de Irán, también está en la profecía bíblica actualmente. Jeremías capítulo 49, verso 43. Note lo que el Señor dice de Damasco, la capital de Siria. (49:23) de Jeremías. Yo lo había dicho. No. 23. 49:23. Estamos acerca de Damasco. Se confundieron Amad y Arfat, porque oyeron malas nuevas. Se derritieron en aguas de desmayo, no pueden sosegarse. Se desmayó Damasco, se volvió para huir y le tomó temblor y angustia. Dolores le tomaron como la de mujer de parto. Y luego con exclamación dice, ¿cómo dejaron a la ciudad tan alabada, la ciudad de mi gozo? Por tanto, sus jóvenes caerán en sus plazas, y todos los hombres de guerra morirán en aquel día, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y haré encender fuego en el muro de Damasco, y consumirá las casas de Ben-Hadad. Amén. Dejemos por ahora más adelante vamos a ver en este mismo capítulo la profecía sobre Irán. A partir del verso 34 habla sobre la profecía sobre Elán. Elán es lo que fue la antigua Persia y es lo que es hoy actualmente se llama Irán. Amén. Cuya capital se llama Teherán. Amén. Bien, esto lo vamos a ver en el recorrido que el Señor nos hable esta noche. Es decir, esta noche es pura profecía bíblica.
Sí, pueden sentarse. ¿Tenemos el apoyo visual? A ver, Santi nos va a colaborar y nos va a poner primero en internet. Tenemos internet ahí, ¿cierto? Buscamos la explanada del templo en Jerusalén. Explanada del templo en Jerusalén para ver una imagen. Porque esto es muy importante hoy. Hay una cantidad de hechos ocurriendo a una velocidad asombrosa. ¿Cuántos saben que el mes anterior, en el mes de septiembre, se celebró la Asamblea de las Naciones Unidas? En Nueva York se celebró la Asamblea de las Naciones Unidas, de la ONU. Y que en esa asamblea, por primera vez en la historia, en 70 años que hace que se fundó esta organización de las Naciones Unidas, por primera vez ondearon dos banderas nuevas, pues para el concierto de las Naciones Unidas. ¿Saben ustedes cuáles fueron esas dos banderas? De dos estados, no tenidos como estados miembros, sino por ahora como estados observadores o invitados. Ondearon dos banderas. ¿Cuáles fueron? ¿Cuáles fueron esas dos? La bandera del Vaticano y la bandera palestina ondearon por primera vez. Alguien dirá, ¿y qué quiere decir eso? Bastante. Ya lo vamos a ver por qué. Saben que recientemente se llegó a un principio de acuerdo con Irán, que de hace años viene desarrollando un programa nuclear y especialmente con la capacidad de construir ojivas nucleares o misiles nucleares de alto poder de destrucción. Sus propósitos son dos, aunque los dos corresponden a uno solo. Buscar destruir a Israel, desaparecer a Israel del mapa. El gran propósito de Irán con este desarrollo nuclear es borrar a Israel del mapa para que no vuelva a ser nación ni exista más bajo el cielo. Y el segundo objetivo es atacar a los Estados Unidos, que desde por allá del año 48 para acá ha sido uno de los aliados y de alguna manera defensor del Estado de Israel desde que se creó en el 48. Entonces buscan atacar a Estados Unidos pero principalmente el objetivo central es la desaparición del Estado de Israel. Preguntamos si han encontrado la explanada del templo. Internet. En internet buscamos la explanada del templo en Jerusalén. ¿Qué tiene que ver la explanada del templo? Vean esto. En el año 1948, el 14 de mayo, cuando se creó el Estado de Israel. Recordemos que la creación del Estado de Israel fue el cumplimiento de una profecía. ¿Qué profecía se cumplió? Veamos esto. ¿Qué profecía se cumplió el 14 de mayo del 48? Abran su Biblia en Isaías capítulo 66, verso 8. 66, verso 8. Esta profecía se cumplió ese día. Observen. Ya vamos a tener la explanada del templo, pero veamos esta profecía. Tranquilos, ellos la van a buscar aquí en la Biblia, ustedes ubiquen a la explanada del templo. Aquí cada uno busque en su Biblia Isaías 66, 8, y enseguida nuestros hermanos van a proyectar la explanada del templo. Observen esto. ¿Qué dice el texto? ¿Qué fue lo que dijo el texto? Pregunta a Dios,
ha ocurrido algo semejante. ¿Alguien sabe de que haya ocurrido algo semejante? Que una nación nazca, ¿en cuánto tiempo? En un día. Una nación llegue a su existencia en un día. ¿Cuándo se cumplió eso? El 14 de mayo del 48, cuando Israel en un solo día llegó a ser un estado geográfico, ocupando un lugar físico en la tierra que por siglos no lo habían tenido. Habían sido expulsados de esa tierra, que era su tierra, en el año 68 de la era cristiana por los romanos, y nunca más hasta ahí fueron nación, dejaron de ser nación en el 68, y solo hasta el 48 del siglo pasado volvieron a ser nación. Es decir, casi 2000 años después volvieron a ser nación. Dejaron de ser nación casi por 2000 años y pasado ese tiempo, en un día volvieron a ser nación. Ahora, el plan que tiene Irán y sus aliados es borrar a Israel del mapa. Y aquí, mientras los hermanos nos ubican bien la imagen ahí de la explanada del templo, les comento lo siguiente. En el año 48, lo que era el Estado de Israel es solamente lo que hoy es la ciudad de Tel Aviv. La ciudad de Tel Aviv se construyó al lado de una antigua ciudad que era Jope, pero esa ciudad desde hace siglos es habitada por los árabes y palestinos, y entonces hasta el nombre le cambiaron. Hoy no se llama Jope, hoy se llama Yafo o Jaffa en lenguaje árabe. Al lado de Jafo o el antiguo Jope, que es ahí a toda la orilla del Mediterráneo, Benjamín Ben Gurión, que fue uno de los líderes de la creación del Estado de Israel, crearon el Estado de Israel con con los siguientes líderes, que se recuerde. Menachem Begin, por ejemplo, al lado pues de Benjamín Ben Gurión. Estuvo Ariel Sharon, que murió hace pocos años, para más exactamente a principio del año pasado murió Ariel Sharon después de haber estado 8 años en estado de coma. Murió Golda Meir, que ya hace también unos años murió. Simón Pérez, que aún vive todavía, es un anciano. Ariel, el actual primer ministro de Israel, Menachem Begin, que para aquel entonces era un joven, estamos hablando de Benjamín, ¿se me fue el nombre del actual ministro de Israel? Benjamín Netanyahu, conocido en su abreviatura como Bebé, le dicen Bebé. Benjamín Netanyahu es el actual primer ministro. Para ese entonces él era un jovencito, era casi un niño en el año 48. Entonces, con esas personas, entre otros, se creó el Estado de Israel en el año 48. Pero era solamente lo que es la ciudad de Tel Aviv. Ahí quedaron encerrados, el resto, Jerusalén, ni asomarse por allí, todo eso estaba bajo los palestinos. Vino una guerra para buscar exterminar a Israel, que fue la guerra de los 6 días, que comenzó el 6 de junio del año 67, el 5 de junio del año 67, estalló lo que se llamó la guerra de los 6 días. Era un plan que tenían estas organizaciones. Pónganle cuidado, observen lo siguiente. En el año 44 de la era cristiana, 3 años antes de que naciera, o 4 años antes de que naciera el Estado de Israel, se fundó una organización que se conoce hasta el día de hoy como la Liga Árabe. La Liga Árabe es una asociación de todos los países árabes que se reunieron para evitar que el Estado de Israel llegara a la existencia. Es decir,
o si nace, matarlo cuando nazca. Por eso se creó, 21 países árabes firmaron un tratado que se conoce como el Tratado de la Liga Árabe en el año 44. Pero a pesar de toda esa presión y de toda esa prevención que tenían los países árabes contra el posible nacimiento del Estado de Israel, sin embargo Israel nació. Y estos países se levantaron contra él. Israel es un Estado que nació en medio de las balas. Tenían 3 fusiles viejos que alguien les había regalado. Y tenían un tanque de guerra que le faltaban las orugas. ¿Usted sabe cuánto camina un tanque de guerra sin orugas? Que son las cositas esas para poder moverse. Como las llantas. Eso es lo que tenían. Y con eso le hicieron frente a esos 21 países armados hasta los dientes y no tenían un solo avión. Pero sobrevolaron los aviones enemigos y una misteriosa luz aparecía delante de esos aviones y los aviones caían a tierra como si alguien los derribara sin haber disparado nada. Misteriosamente. Ocurrió el año, en esa guerra también del 67, en la guerra del 67, se unieron, Irán encabezó esa guerra, Irán, Irak, con todo el armamento ruso, para aquel entonces también Libia, Egipto y demás aliados, equipados con las mejores armas del momento. Eso era el tiempo de la Guerra Fría y todo, tanto la Unión Soviética como Estados Unidos, su afán era producir las armas más sofisticadas para buscar desafiar al otro, o por lo menos para meterle presión al otro, y usaron como laboratorio para probar esas armas rusas, usaron la guerra iban a ser supuestamente 7 días, pero solamente duró 6. Ellos habían presupuestado, los enemigos de Israel, que en 7 días borrarían el Estado de Israel. Y comenzó el 5 de junio del año 67. Habían pasado 6 días cuando ya todos los enemigos, las armas más modernas soviéticas, habían sido vueltas basura. Quedaron aniquiladas. Y todas las tropas de Irán, de Libia, Irak, Egipto, derrotadas. Y esa vez Israel se apoderó, se extendió desde Tel Aviv y se apoderó de Jerusalén, se adueñó de Jerusalén, se adueñó de todo eso, se adueñó de las alturas del Golán, a donde nace el río Jordán, que pertenece una parte a Siria y otra parte al Líbano, se apoderó del desierto de Sinaí. Si la guerra dura un poco más, se apodera de todos esos países. Iba como una planadora arrasando a sus enemigos y tuvieron que pedirle a Estados Unidos y a los países aliados como Jordania, países aliados de Israel, decirle: por favor, díganle a Israel que pare, que nos va a acabar. Y tuvieron que pedirle, como decía el finado, tuvieron que pedir cacao. ¿Te recuerda? Al finado Pacheco. Claro. Vino en esa guerra del 67, también ocurrió lo mismo. ¿Quién tumbó esos modernos aviones rusos? Una luz misteriosa aparecía en el cielo. Y sin saber cómo, los aviones más modernos rusos de guerra se venían abajo. Extraño, pero real. Y eso fue conocido, lo notificaron los medios, los periódicos, la televisión mostraba eso. Extraño, pero es real. ¿Por qué? ¿Por qué eso? ¿Por qué pasa eso?
¿Y por qué Israel se apodera otra vez de Jerusalén a partir de ese año? Y en el año 82 se hicieron otra guerra, entonces para buscar recuperar Jerusalén, entonces Israel, como para que le doliera más a sus enemigos, declaró a Jerusalén capital del Estado de Israel. Hasta el día de hoy las naciones que tienen relaciones con Israel no reconocen a Jerusalén como capital del Estado de Israel. Siguen teniendo sus embajadas y sus sedes diplomáticas en Tel Aviv, pero para Israel, a partir del año 82, Jerusalén fue declarada la capital del Estado de Israel. Amén. Y ahí está. ¿Qué es lo que se busca? ¿Cuál es la guerra que hay hoy? Están los palestinos, que son los antiguos filisteos, que buscan ser dueños de media Jerusalén, es decir, que la parte oriental de Jerusalén les sea dada. Y en la parte oriental de Jerusalén está la explanada del templo. Observen esto. ¿Alcanzan a ver dónde está la mezquita de Omar? Que es la casa plateada que está allá, la dorada. ¿La alcanzan a ver? Esa es la mezquita de Omar. ¿Dónde estaba el templo de Salomón? ¿Veis? Acá hay un muro, más acá de eso, más abajo hay un muro. De ese muro hacia atrás quedaba el templo de Salomón. El templo de Salomón quedaba de ese muro hacia acá. Allá donde está esa mezquita era el atrio del templo de Salomón. De tal manera que algunos dicen, no se puede construir el templo porque habría que demoler la mezquita. La mezquita, aunque esté ahí, no afectaría para construir el templo. La explanada del templo es esa. Nada de lo que fue el templo de Salomón ha sido tocado. ¿Veis ese murito allá? De ahí hacia acá quedaba el templo de Salomón. El área del templo no ha sido tocada por los palestinos. ¿Qué es lo que no se podía? ¿Por qué los judíos hasta ahora, un mes atrás, no podían hacer nada con eso? Porque eso había quedado protegido por los palestinos. Toda esa explanada del templo estaba bajo el control de los palestinos hasta hace un mes. Pero hace un mes Israel recuperó esa explanada. Sacó a los palestinos de ahí. ¿Recuerdan? ¿Saben que todos los días hay guerra allí, hay muertos allí? Que los palestinos buscan apuñalar a los soldados, a los policías judíos y aún a los civiles. Furiosos porque los sacaron de ahí. Los expulsaron de esa área y ahora Israel controla eso que no lo había controlado nunca. ¿Qué pasa con eso? ¿Ah? Israel busca afanosamente recuperar eso para construir su tercer templo. Y no había podido construir su tercer templo porque eso no estaba en control de ellos. Los judíos llegaban hasta esta parte de aquí. ¿Observan este ladito de acá? Esa es la muralla de los lamentos, este ladito de acá. Ahí, correcto. Ese es el muro de los lamentos. Ahí donde está la flechita. Hasta ahí podían llegar los judíos por este lado. Hasta ahí, por ejemplo, nosotros hemos estado hasta ahí orando en ese muro. Lo que hay hacia adentro, hacia el ladito izquierdo, no, ahí al lado del muro, a todo el lado del muro. En el lado izquierdo del muro, de los lamentos, arriba. El otro, baje la flecha. Se perdió. Se nos fue la flecha. A todo el lado del muro, a todo el costado allá del muro de los lamentos, no por ahí. Eso es la ciudad. Abajo. Recuéstela donde está el muro de los lamentos. Ponga la flecha en el... Exacto. Súbalo un poquitico. No, para allá no, para allá es la explanada. Aquí abajo, aquí. Aquí donde estaba. Un poquitico hacia arriba. Se le pierde. No, para la explanada no. Bueno, alcanzan a ver. Hay 3 puertas. Una puerta allá, 2 puertas hacia acá. Esa es la sinagoga más sagrada de los judíos, donde están todos los rollos del libro sagrado de las Escrituras. Ahí también por la gracia del Señor hemos estado orando. Todo lo que hay debajo de esa sinagoga,
Lo que hay adentro está sobre vidrio, es decir, lo que es piso es un vidrio, porque a más de 30 metros de profundidad están las excavaciones que hicieron buscando el arca del pacto. El arca del pacto, donde se guardaban 3 cosas anteriormente. ¿Recuerdan cuáles fueron? El maná, las tablas de la ley, comencemos por ahí. Correcto, ese era el arca del pacto que se tenía en el lugar santísimo. Eso no lo habían encontrado hasta el año, hasta hace 5 años. Solo 5 años hace que encontraron el arca del pacto. Pero cuando nosotros estuvimos allí, no la habían encontrado todavía. Año 2006, año 2009, no había sido hallada. Y nos mostraron, un rabino me llevó por todo esto y me dijo, mire, toda esta excavación estamos haciendo porque buscamos afanosamente el arca del pacto para poder construir nuestro tercer templo. La encontramos y recuperamos la explanada. Nos faltan 2 cosas, encontrar el arca y recuperar esa explanada, y haremos el tercer templo, que es el templo que va a ser profanado por el anticristo. ¿Habla la Biblia de ese templo? Sí. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 4, nos habla de ese templo que va a ser construido ahí, en esa explanada. Lo que Israel necesitaba era recuperarla, necesitaba 2 cosas, el arca del pacto, y necesitaba recuperar esa explanada. El arca del pacto la encontraron hace 5 años y la explanada la recuperaron hace 1 mes. Creo que la encontraron hacia este lado de acá, hacia el lado de abajo. Bien. Entonces, segunda de Tesalonicenses, ¿qué dijo? 2:4. ¿Inico cuyo advenimiento es por obra de Satanás? No, el verso 4 dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Encontraron o no? ¿Ah? El 3, del 3 en adelante. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿En cuál templo se va a sentar? En el templo que va a ser construido por los judíos ahí. Ellos supuestamente lo hacen para el Mesías, pero el anticristo les va a presentar como un falso Mesías y los va a engañar. Y van a creer que él es el Mesías y se va a sentar ahí. Veamos ese templo que va a ser construido ahí en esa explanada, también en la profecía bíblica. ¿Qué dice la profecía bíblica de ese templo? Volvemos a Isaías capítulo 66. Isaías 66 del verso 1 en adelante nos habla de ese templo que va a ser construido ahí, en el cual se va a sentar el anticristo. Y recordemos que ese templo en la profecía está y va a ser rechazado por el Señor. Podemos cerrar ya la explanada del templo y abramos Isaías 66, 1 en adelante. Note lo que dijo Isaías 66. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me veis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Está hablando de una casa que ellos van a edificar. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Miren cómo va a rechazar el Señor ese templo. Verso 3. El que sacrifica buey en ese templo que van a construir será tan abominable como si matase a un hombre. El que sacrifique ovejas, las ovejas eran un sacrificio normal en Israel, pero como va a ser ofrecido en ese templo profanado, es como si degollase ¿qué? Un perro, y los perros eran inmundos. El que hace ofrenda como si
ofreciese sangre de cerdo, y los cerdos eran inmundos. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo, y los ídolos eran malditos. Porque escogieron sus propios caminos, y su alma amó sus abominaciones. También yo escogeré para ellos escarnio, es decir, para los que firmen este tratado con el anticristo, traeré sobre ellos lo que temieron. Porque llamé y nadie respondió, y hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos, y escogieron lo que me desagrada. Nos trasladamos al Salmo 55, y veamos cuál es el pacto que van a hacer los judíos con este falso Cristo. Estamos en Isaías 55. Observen lo que dijo. Salmo 55. Verso 20 en adelante. Extendió el inicuo su mano, ¿contra quiénes? Contra los que estaban en paz con él. ¿Qué violó? Violó su pacto. Según Daniel 9:26, el anticristo va a hacer un pacto de paz con ellos por 7 años, pero a la mitad de la semana va a violar el pacto. ¿Correcto? Y eso está aquí en la profecía. Verso 21, los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, es decir, será una persona que tendrá un parlamento y unos argumentos convincentes que convencerá aún a los escogidos de Israel. Pero guerra hay en su corazón. Suavizan sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Amén. Ahora, ubiquemos Daniel capítulo 9, verso 26, por abreviar, pudiéramos desde el 24, pero por el tiempo solamente tomaremos el 26. Daniel 9, 26. ¿Qué dijo? Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ahora el 27. Y por otra semana confirmará ¿qué? El pacto con muchos. ¿Cuál? Este del que habla el Salmo 55. ¿Con cuántos? No lo va a firmar con todos, sino con muchos, es decir, con una parte de Israel. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, es decir, ahí ya los sacrificios los hace parar ahí para Dios, porque a partir de ahí le tendrán que rendir culto es a Él. Paran los sacrificios para Dios y se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios, y ahí todo el culto se lo tendrán que ofrecer es a Él. Eso es lo que está diciendo. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Qué es lo que está determinado para derramarse sobre el desolador? Segunda de Tesalonicenses 2:8 nos dice qué es lo que está determinado para derramarse sobre el desolador. Segunda de Tesalonicenses 2:8. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará. ¿Con qué? Con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Eso es lo que está determinado para derramarse sobre el desolador. La ira del Dios Todopoderoso, que implacablemente caerá sobre este impío, que es el hombre de pecado. ¿Correcto? ¿En dónde va a pasar eso? En el templo. Y eso está listo para ser construido. Faltaban 2 cosas y ya están. Faltaba el arca y hace 5 años la tienen. Faltaba conquistar la explanada del templo y ya la conquistaron. Quiere decir que está listo para construir el templo en el que se sentará el anticristo en el tiempo de la gran tribulación. Entonces dígame, hermanos, si de verdad somos conscientes de lo que está pasando en la Biblia, la profecía bíblica a la velocidad que se está cumpliendo, ¿estamos en el tiempo de irnos o no? Dígame en iglesia.
¿O es que yo me volví fanático o soy un fanático perdido? ¿O es que realmente estamos en el tiempo de la verdad? El momento es ahora o nunca. Esto no es un cuento, nos hemos inventado, eso es de conocimiento público. Aquí no nos estamos inventando un cuento que eso lo lee usted todos los días en las noticias, eso lo oye. Aquí no nos estamos inventando nada. Ese es un hecho y es de conocimiento universal. Alabanzas a Dios. Entonces, hermanos, ahora, es bueno saber que el día que Israel volvió a esa tierra, el 14 de mayo del 48, que se cumplió la profecía de Ezequiel capítulo 37. ¿Recuerdan que leímos Ezequiel 37? La profecía esa de los huesos secos. Esos huesos secos, ¿quiénes fueron? Según el verso 12, 11 y 12, la casa de Israel. En el verso 11, esos huesos secos son la casa de Israel. En el verso 12 dijo Dios, yo abriré vuestros sepulcros, ha dicho Dios. El sepulcro de las naciones, donde Israel había quedado disperso por las naciones. Abriré vuestros sepulcros y os sacaré de vuestras tumbas y os haré venir a los montes de Israel. Amén. Alabanzas a Dios. Eso fue lo que Dios hizo a partir del 48 en adelante. Es profecía cumplida a partir del 48 en adelante, esa de Ezequiel 37. Hermanos, todas las profecías a la velocidad más asombrosa. ¿Qué tal si usted le consulta a Daniel en el capítulo 12? Dice, la maldad se multiplicará. Y a Jesús, ¿se ha multiplicado la maldad como nunca en ese tiempo? ¿Sí o no? La ciencia aumentará, es verdad. Y la gente correrán de aquí para allá. ¿No es esa la inestabilidad mundial? Que la gente no está cómoda ni aquí ni allá. En todas partes la gente está con tremenda inestabilidad. Eso está cumpliéndose hoy, eso es verdad de nuestro día, ¿sí o no? ¿Qué dicen? Entonces, si la profecía bíblica se está cumpliendo hoy a la mayor velocidad que nunca, pero es más, Jesús dijo que antiguamente decían, no, eso es una locura que dijo Jesús, cuando dijo, las estrellas caerán del cielo. Y lo vuelve a repetir Apocalipsis capítulo 6 diciendo que las estrellas caerían del cielo a partir del verso 12 en adelante. 6:12 de Apocalipsis. ¿Y si es verdad que las estrellas caerán del cielo? En el Museo Nacional, que tuve la oportunidad el sábado pasado de estar allí con un jovencito que me acompañó, hay una roca que parece, al verla parece acero. Parece acero porque es un material finísimo. Desde luego es un carbón cristalizado a más de 350.000 grados en el espacio, que cayó en un pueblito, cerca de un pueblito en Boyacá, y ahí está. ¿Qué tiene en este momento a la NASA y a los Estados Unidos y a otros países con los nervios de punta para ahora el 31 de octubre? Porque una gigantesca roca que acaban de descubrir, solo hace 10 días la descubrieron, con todos los grandes aparatos que tienen observando el espacio, y no alcanzan a cubrir nada. Varias veces han pasado meteoros de gran peso cerca a la Tierra y los vinieron a descubrir cuando ya habían pasado. Y ellos dicen, no, estamos muy seguros. Seguros realmente no hay nada. Y hace 10 días descubrieron una roca viajando a una velocidad espantosa en dirección de la Tierra, que pudiera impactar con la Tierra el 31 de octubre. Sí le impacta. Mínimo tendríamos el terremoto más espantoso de la humanidad y el tsunami que jamás haya visto ojo humano. ¿Saben eso? ¿Qué son esos meteoros? Fragmentos de estrellas. Todos los días están cayendo fragmentos de estrella en diversas partes de la Tierra. Muchos de ellos, gracias a Dios, se estrellan en el satélite de la Tierra, que es la Luna.
Es decir, antes de entrar a la atmósfera terrestre, se han estrellado en la Luna, otros se han desintegrado al llegar a la atmósfera terrestre, que es la que protege la Tierra, pero otros son tan fuertes, tan sólidos o grandes que pasan. Y es lo que pasa con este que viene actualmente. Que Dios haga un milagro y lo desvíe, pero en este momento viene en dirección de la Tierra. Alabanzas al Señor. ¿Qué son eso? Estrellas cayendo del cielo. ¿Cumplida la profecía, sí o no? ¿Lo dijo Jesús y se está cumpliendo en nuestros ojos? ¿Es verdad o no? Hermanos, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Dígame, ¿eso nos lo inventamos nosotros? ¿O eso es de dominio público? Lo sabe todo el mundo hoy. Antiguamente éramos unos fanáticos los que decíamos eso. Hoy lo sabe todo el mundo, que eso es verdad. Alabanzas a Dios. Hermanos, si es que me he vuelto loco, oren por mí. O si es que estoy viendo en la Biblia más de lo que debía de ver, oren por mí. ¿Pero cómo lo ven? ¿O solamente yo estoy viendo eso? ¿O estamos conscientes todos de que esto es verdad? ¿Estamos conscientes de verdad que esto es verdad? Esto es lo que está ocurriendo y es un hecho universal de conocimiento de todos. Alabanzas a Dios. Hay una profecía que está próxima a cumplirse, pero ya está todo preparado para darse. Irán ha recibido realmente carta blanca para que siga construyendo y desarrollando su arsenal nuclear, y ellos tienen un fin, solo un fin. Este del Salmo 83:4, por favor póngame en el Salmo 83:4. Ese fin, ese es el fin de Irán, póngale cuidado. El propósito que tienen estas naciones con el desarrollo nuclear para hacer armas de alto poder de destrucción es este. Han dicho, venid y destruyámoslos. ¿Para qué? Para que no sean nación, ni haya más memoria de qué, con nombre propio, del nombre de Israel, que desaparezca completamente el Estado de Israel de la faz de la tierra. Es el propósito de los Ayatollah Jomeini, que es la familia gobernante de Irán, una familia religiosa del ala más extremista de los musulmanes. Los que patrocinan Al-Qaeda, los que patrocinan los yihadistas, ellos son los que patrocinan todo eso. Los más asesinos y el ala más destructiva de todos ellos son patrocinados por Irán. ¿Cuál es su fin? Borrar de debajo del cielo a Israel. En otros gobiernos anteriores, Irán había intentado eso, pero siempre se había encontrado con un Estados Unidos cerrado. A no permitirle seguir su desarrollo nuclear, le bloquearon las cuentas, lo embargaron, en fin. Llegó Obama, y Obama es musulmán, se entendió muy bien con ellos y lograron el acuerdo. Ya Estados Unidos ordenó desembargar todos los embargos que habían de Irán, desembargarlos y que Irán tenga su libertad de hacer lo que quiera. ¿Por qué? Sencillamente, entre musulmanes se entienden fácil. ¿Claro? Es fácil entenderse entre musulmanes. Por eso Israel, cuando Estados Unidos firmó eso, ¿cuál fue la reacción de Benjamín Netanyahu? De rechazo total a eso. Y hasta
al Parlamento de los Estados Unidos, vino Netanyahu en contra, a pesar de la oposición de Obama, vino Netanyahu y pronunció un discurso en el Congreso de los Estados Unidos, anunciando los peligros y los riesgos que habían con haber firmado ese acuerdo con Irán, firmado por Obama. Ahí está el asunto. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en un inmediato? Irán va a desarrollar eso y va a hacer su intento de destruir a Israel. Pero en ese intento de destruir a Israel será destruido Irán. ¿Sabe lo que va a pasar? Irán va a disparar su arco contra Israel, es decir, sus misiles de alto poder de destrucción, y contrariamente esos misiles van a destruir ese Irán. Como si hicieran esto, salieran de aquí, dieran la vuelta. Veamos si está en la profecía eso. Porque si no está escrito, usted no lo crea. Vamos a Isaías capítulo 49 otra vez. Perdón, Jeremías 49. Jeremías 49. Verso 34. Palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de Elán, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, diciendo, esa profecía fue dicha en ese entonces en el principio del reinado de Sedequías. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí, yo quiebro el arco de Elán. ¿Qué es lo que? ¿Qué pasa cuando se quiebra el arco? ¿Qué pasa con la flecha cuando el arco se quiebra? Dispara hacia allá o hacia acá. Se devuelve. Es lo que está diciendo ahí. Parte principal de su fortaleza, es decir, su fortaleza es su arco. En este momento, ¿cuál es su arco? Sus arsenal nuclear. Traeré sobre Elán los 4 vientos de los 4 puntos del cielo y los levantaré a todos estos vientos. Y no habrá nación a donde no hayan fugitivos de Elán. Es decir, cuando eso pase y haga la guerra a Israel y estalle, explote todo ese cargamento nuclear, todo ese arsenal nuclear que tiene Irán, la gran mortandad será al interior de Irán. Y la gente huyendo, los iraníes huyendo, escapando de la radiación nuclear, correrán desesperados por todo el mundo, hasta en Colombia van a haber refugiados iraníes, eso dice ahí, eso lo está diciendo ahí, que no habrá nación donde no hayan fugitivos de Elán, termina diciendo el verso 36, y haré que Elán se intimide, o sea Irán, delante de sus enemigos, es decir, eso lo llenará de miedo delante de sus enemigos, es decir, delante de Israel y de los que buscan su vida, y traeré sobre ellos, ¿qué va a traer Dios sobre Irán? Mal, y ardor de mi ira, dice Jehová, y enviaré en pos de ellos espada, ¿hasta cuándo? Hasta que los acabe. ¿Y qué va a pasar cuando Irán sea destruido del todo? Israel va a dominar sobre ellos. Israel va a tomar posesión de lo que hoy es Irán. Pondré mi trono en Elán y destruiré a su rey y a su príncipe, dice Jehová. Pero acontecerá que en los últimos días, por allá en el milenio, los que logren sobrevivir en el mundo del milenio, a la gran tribulación de los que queden refugiados por ahí, los hará volver a los cautivos de Elán, dice Jehová, pero los poquitos que logren sobrevivir por ahí en las naciones. Esa es la profecía que está en camino. Esa es la que está marchando ahora, la que está en pleno cumplimiento. Hermanos,
Amigos, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos, hermano? ¿Seguimos distraídos, como que el asunto no es con nosotros? ¿O de verdad nos ponemos en el lugar que Dios nos necesita? ¿Cuántos queremos ponernos de verdad en el lugar que Dios nos necesita? Que cada uno limpie su casa, que cada uno limpie su vida, que cada uno limpie su camino, que cada uno limpie su corazón, que cada uno enderece su vida, enderece sus veredas, como dijo el salmista, enderece su conducta, arregle lo que tenga que arreglar con Dios, arréglelo ahora. Amén, no se quede esperando para arreglarlo en un después. Hay gente que es más creyente en el mañana que en el Señor. ¿Cuándo va a ser esto? Mañana. No se ponga a creer en el mañana, que el mañana es lo más incierto que hay. Lo único cierto es el Señor. El mañana es una incertidumbre. Hoy estamos y mañana no sabemos si el sol va a salir para nosotros mañana. Estén de pie, por favor, y vamos a darle gracias. Vamos a dar gracias al Señor en esta hora. Que el Señor bendiga a su pueblo. Que el Señor bendiga a sus hijos. Si alguien en esta noche necesita que oremos a su favor, somos una familia y queremos ayudarnos los unos a los otros. Somos una familia y queremos darnos la mano de apoyo, de compañerismo, de ayuda mutua, los unos a los otros, porque ¿cuál es el deseo del Señor? Que ninguno se pierda. ¿Recuerda lo que dijo? Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según alguna tiene por tardanza, sino que es paciente para con quienes. ¿Con quiénes es paciente? Es paciente para con nosotros. Se incluyó el apóstol Pedro. Al incluirse Pedro, nos incluyó a todos los de la iglesia. Es paciente para con nosotros, no queriendo ¿qué? Que ninguno se pierda, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si alguien necesita fuerzas, aquí está el que multiplica las fuerzas. Puede ser que a consecuencia de diversas circunstancias, problemas, dificultades familiares, económicas, de la que sea, sus fuerzas espirituales se encuentren melladas. Pero todavía los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Si usted es uno de ellos, aquí está el Señor. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Algún adulto que se haga aquí con los niños? Alabanzas al Señor. Es hora de preparar nuestro camino delante del Señor. Es hora de estar en paz con el Señor, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Este es nuestro momento, hermanos. Soberano Señor, por tu inmensa misericordia y su grande bondad, por ese amor extraordinario y sin igual que nos revelaste un día en el Calvario,